Muy buena gente, ¿cómo estamos? El día de hoy les traigo un nuevo video. En este caso es un video un poquito diferente, ya que se trata sobre el servicio de coaching que estoy empezando a realizar ya. Lo que van a ver a continuación son fragmentos del coaching que le realizó un suscriptor. Su nombre es Camilo. Aprovecho de mandarle un saludo y darle las gracias por permitirme usar los fragmentos de su coaching para este video. Y si tienen cualquier pregunta relacionada al servicio, su valor, lo que incluye, etcétera, pueden mandarme un correo al correo que van a ver en pantalla o también en la descripción del video. Así que eso, nos estamos viendo. Chao. Lo primero que me fijo yo cuando reviso un set de alguien que quiere jugar PvP son el tema de la vida y las resistencias, ¿ya? En tu caso, la vida de tu Yopuka está súper bien, ya que es 4890 es bastante, es una muy buena vida. ¿Dónde está el problema? En la resistencia. Particularmente la de fuego y la de agua, porque 21% es muy bajito y 26% es bajo. No es tan bajo, pero aún así sigue siendo bajo, ¿cachai? Porque la idea siempre es que tú tengáis arriba de 30. Si es que tú no tenés arriba de 30, te pegan mucho. Y obviamente eso va a significar que te van a matar antes, pues, ¿cachai? Este es el dofus que yo cambiaría personalmente de todos los que estáis usando. Es el hielos, ¿ya? ¿Por qué? Y te voy a explicar algo que casi nadie sabe. O sea, poca gente la sabe. Y te lo voy a explicar acá, mira. ¿Cómo se hacen los cálculos de daño para saber más o menos que si te conviene? Porque hay mucha gente que pregunta, oye, ¿me conviene usar fuerza o potencia? ¿Me conviene la fuerza o los daños tierra? ¿Cachai? Porque nadie sabe realmente cómo funciona esa weá. Es súper complicada. Yo tampoco sé muy bien cómo funciona. Lo que sí te puedo decir es que los daños fijos te beneficia mucho cuando el hechizo que tú vayas a utilizar para pegar es bajo de daño base, y lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, tengo puesto el colifante, ¿ya? O sea, no tenemos daños, tenemos elemento, puro elemento. Y vamos a ver, por ejemplo, Jams, que es un hechizo de daño bajo, pega 500 con el colifante máximo, ¿ya? Y la desdicha, por ejemplo, que está acá, que es un hechizo de daño base alto, pega 930. Ahora vamos a cambiar el colifante y vamos a poner un lo oculto, para que veáis cómo es con daño crítico. Dale. Que es daño fijo. Ojo que estamos perdiendo los 120 del colifante. Lo vamos a ver así. La desdicha que pegaba 930 y algo. Ahora son 905. Ahora pega menos, ¿cierto? Sí. Pero aquí está lo curioso, que si tú revisáis el Jams, ahora pega más. Oh, ¿verdad? ¿Cachai? Entonces... Los daños fijos en el Yopuka no te sirven mucho, porque la mayoría de los hechizos que ocupa el Yopuka son de daño base alto. Por lo tanto, obviamente el hielo te va a sumar daño igual, ¿cachai? Pero en definitiva lo que significa es que como dofus ofensivo no vale la pena usar hielos en Yopuka, ¿cachai? Tu composición, que es Yopuka, es Forjalance de Gato, tiene 3 maneras de jugarse a nivel general, ¿ya? Ya. Caso A, cargar ira de Yopuka, jugar el ultra defensivo y hacer preparativos en el turno 3 para que en el turno 4 podáis pegar la ira sí o sí, ¿ya? Esta es la manera más safe de jugar. Jugáis tranquilo porque tenéis tú la presión de kill. Mientras más tiempo pase, significa que tu ira va a estar más cerca y se van a empezar a asustar. Sí, pues, se empiezan a preparar. Empiezan a ver, chucha, ¿qué hacemos con la ira? O nos acercamos e intentamos matar al Yopuka, o nos vamos a la chucha y no te pegamos, ¿cachai? Entonces la ira es un excelente hechizo porque mete mucha presión y obliga sí o sí a que el equipo enemigo tenga que hacer algo para manejarla. Entonces es una muy buena forma de jugar con tu composición. Opción B, hacer un buen rush en turno 1 o 2 aprovechando olfato caballería. Esta es la forma bárbara, salvaje de jugar. Y en general lo que se hace es se utiliza contra clases que estáis seguros que no te van a pegar mucho en el turno 1. Como el Sobal, que es raro que te pegue en el turno 1. ¿Cachai? El Steamer, el Celotro. ¿Cachai? Ahí vais viendo. Tu composición está un poquito obligada a ir. Puede ser en el primer turno, en el segundo, en el tercero, pero tiene que ir sí o sí. Tips de Macro Game te lo anoté. Tu objetivo principal es poder meter erosión lo antes posible para que el daño que metas baje vida máxima y tengáis presión de kill, ¿cierto? Sí. Si tu equipo no mete erosión, el daño que hagas puede ser fácilmente curado o escudado por los enemigos. ¿Ya? Y esto es importante. Cada turno que pasa sin que hayas erosionado es prácticamente un turno perdido para tu composición. ¿Por qué? Porque si tú te ponís a pegar y todavía no metís incurables, como te pasó en el combate, que no los metiste hasta como el turno 3, 4,
el steamer se puede curar, el cell otro se puede curar, el login, ¿cachai? Es como, estáis pegando por nada, ¿me entendí? Sí, estaban perdiendo los turnos. Claro, estáis perdiendo turno de daño, salvo que estés jugando, por ejemplo, con la opción A, ¿cachai? De la ira, y ahí, claro, no necesitáis meter incurables porque le vaya a pegar tanto al turno 4 que realmente igual lo vaya a dejar medio muerto, ¿cachai? Si los enemigos aprovechan la lentitud, tu lentitud en meter erosión y en ir a pegar, básicamente, te pueden presionar a jugar defensivo, lo que es altamente perjudicial para tu equipo, ya que no cuenta con una buena rotación de recursos de soporte. Si ellos te obligan a jugar defensivo porque le están pegando mucho al Yopuka, por ejemplo, con el Forjalanza vaya a tener que hacer turno defensivo, con el gato vaya a tener que hacer turno defensivo. ¿Y qué pasa? Que se te van a acabar en algún momento y el Yopuka se va a morir. Entonces, no es buena idea para tu equipo, ¿cachai? Ese tipo de juego se puede permitir con composiciones que tienen personajes de control. Por ejemplo, con un personaje de retiro PA, porque no te van a pegar mucho. Entonces ahí te da como el tiempo suficiente como para jugar defensivo, ¿cachai? O con un Sobal, por ejemplo, que tiene escudo todos los turnos. Entonces ahí como que te da el tiempo. Pero con la composición que tenés tú, que es principalmente ofensiva, no te da, ¿cachai? Ya, entonces esto es clave también en macro, pero esto es macro a nivel general, ¿ya? En turnos clave, que es un turno clave, un turno en el que puede morir alguien, básicamente, ¿ya? O quedar muy tocado. Intentar jugar seguro. Siempre prioriza salvarle la vida a tu aliado, a menos que estés muy seguro de que puedes tradear, ¿ya? ¿Tú sabes lo que es tradear o no, cachai? Sí, ya. Intercambio de daño. Sí, pero tradear en el Dofu es como de kill, no es tanto de daño. Ah, ya. ¿Ya? Por ejemplo, si tú vayas a dejar morir a tu aliado, tiene que ser porque sí o sí estáis seguros de que vaya a matar al enemigo. Si es que no vale la pena. Vale. ¿Ya? Por eso, si eliges tradear, que es una decisión válida, tenés que estar seguro. Porque, por ejemplo, si pasa que no salvaste a tu aliado y elegiste tradear y resulta que no te dio el daño y no mataste a un enemigo, vaya a perder a tu aliado y vaya a quedar sin pan ni pedazo, ¿cachai? Sí. Eso es lo peor que te puede pasar. Porque en el Dofu, si perdís ventaja, o sea, si perdís el equilibrio numérico, lo más probable es que vayas a perder. Es muy difícil remontar en el Dofu cuando la gente juega bien. Y aquí te armé como un punteo de cómo plantearte si es que vale la pena tradear o no, ¿cachai? ¿Qué recursos de soporte tengo disponibles? Lo primero que te tenéis que preguntar en un turno clave. ¿Son esos recursos suficientes para que mi aliado viva el turno más próximo? El turno más próximo es el que viene inmediatamente, da igual si sea enemigo o aliado, ¿ya? Por ejemplo, si está el peligro de que el steamer mate a tu gato, ¿ya? Tú tenés que pensar en que los recursos van a ir para que el steamer no mate a tu gato, no para que el Luinak no mate a tu gato o el que sea que venga después, porque juega primero el steamer, ¿cachai? Yeah. Entonces, ligado a eso es esto que viene acá. Si no puedo ayudar a mi aliado porque no tengo escudo, no tengo cura, tengo algún recurso para molestar a mi enemigo, por ejemplo, duelo Yopukil en tu caso, ¿cachai? Sí. Y es ese recurso para jugar a mi enemigo suficiente para que mi aliado viva el turno más próximo. De nuevo, importante que sea el turno más próximo. Si viene el steamer, no vaya a duelear al Uina. Tenéis que duelear al que viene ahora, ¿cachai? Al steamer. Claro. Si la respuesta B o D es afirmativa, o sea que tenéis recursos suficientes, salváis a tu aliado. Si son negativas, intenta tradear, ¿ya? Y si no, ¿cachai? Y si no lo mataste, bueno, ya fue, porque realmente no tenías cómo salvar a tu aliado y bueno, no lo mataste, perdiste nomás, pues hay que jugar la otra, claro. ¿Cachai? Pero al menos elegiste bien lo que tenías que hacer. Ya, vamos con el análisis de tu combate entonces. Vale. Vamos a obviar un poco lo que ya dijimos, que es el tema de dónde partir y todo eso, ¿cachai? Porque en realidad ya lo sabéis, pues, ¿cachai? Claro. No jugaste de la manera ideal, no lo planteaste de la manera ideal, entonces no tiene mucho sentido indagar en eso. Vamos a indagar en cómo jugar la partida que resultó, ¿ya? Aquí hay un error de microgame súper importante. Ya. Yo, como espectador, estaba mirando y dije, ¿y cuánta vida tienen los enemigos? ¿Y qué resiste? Buena pregunta. ¿Cachai? Y tú en ningún momento les pasaste el clic encima. No. Entonces yo no, cuando tú hacías eso, ni tú ni yo tenemos manera de saber si realmente pegarle a Luinak vale la pena, porque quizás tiene 50% resi agua, ¿cachai? No, ¿para qué le vas a pegar? En este tipo de combate realmente no te sirve mucho pegar con el Forja en el primer turno porque no hay metido erosión, entonces se van a curar, ¿cachai? Entonces es preferible que lo que podáis hacer es preparar un rucheo, ¿ya?
Ya. En caso, por ejemplo, en caso de que no tengáis cómo arreglar la INI o se te olvidó meterte INI con el Yopuka y ya no hiciste lo que dijimos que podíais hacer, primer turno con el Forja, podéis dar caballería, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Y ya tenéis 2 PM por 2 turnos. Podéis dar escudo, por ejemplo. ¿Por 2 turnos? ¿Tanto dura? Sí, dura 2. Oh, pensaba que era uno. No, dura 2. ¿Cachai? Y No así, sé, los hechizos, pues, ya bueno. dijiste, ok, no puedo pegar, doy escudo. Y el Yopuka quedó sin escudo. ¿Cachai? Ahí el molino rojo te hubiese servido. Ya, Sí, aquí, porque no llega. posición de fondo. ¿Para qué usaste posición de fondo ahí? Porque todavía está ensimismado con que quería pegarle al. ¿Viste que ahí marco como. ¿Cómo podía pegarle a Luginak? O al otro. Pero por Y ejemplo. no me da daño. Ya, pero por ejemplo, posición de fondo, si lo vais a usar para reposicionar y pegar, lo ideal es que sea como hacia adelante, ¿cachai? Yo no sé si cachai que posición de fondo rebota. No sé si sabía eso. Ah, sí. Ya, entonces, Sí. por ejemplo, podría haberlo usado en el gato y saltar una diagonal y hubiese avanzado 4 casillas en vez de 2. Verdad, pues, verdad. Y más encima ahí perdí casillas. Claro, perdiste Que casillas tiré porque para atrás. saltaste hacia atrás. Mm. Ya, aquí todavía estáis viendo cómo pegar. Sí, todavía. Dije Ya. un eclipse. Usaste eclipse, ok, está bien. Usaste eclipse, realmente no está tan mal porque no te van a pegar desde ahí estando desarmado. Pero, ¿qué pasa? Que le quitáis alcance al gato, en primer lugar. Por eso tenía tan poco alcance. ¡Ay, Sí, pues, Dios! le Te juego mal. estáis quitando alcance al gato. Y en segundo Ya. lugar, que de nuevo, diste mucho escudo y el Yopuka ahí está sin escudo, ¿cachai? Ahí esperando. Entonces, un buen turno con el Forjalanza hubiese sido olvidarte de pegar, ¿cachai? Porque lo que pegues, aunque hagas un turno full de daño y te acomodís para pegar full, realmente lo único que necesita hacer el Celotrop es poner los portales, que los va a poner igual, y en vez de darse PM es tirarse una palma curativa y listo, ya seguro lo que le pegaste. ¿Cachai? ¿Y qué debía haber hecho entonces ahí? Eso es lo que vamos a ver. Podríais, Ya. por ejemplo, haber acercado al Yopuka con molino rojo, que vale 3 PA. Podríais haber tirado caballería, podríais haber tirado falange, y ahí no sé si me está dando el cálculo, pero podríais haber tirado eclipse. Aunque no te diese para haber dado eclipse, ¿ya? Igual le hubieseis dado falange, que son escudo y recibe empuje, le hubieseis dado 2 PM a tus 2 personajes, y con los PA que te sobraban podríais haber tirado dominio, o podríais, por ejemplo, haber liberado al Yopuka para adelante y darle abrazo de Valkyria, ¿cachai? Y ahí ya no le hubiesen podido pegar tanto, ¿me entendí? Ahí como Sí. que tenéis que verlo, pero eso hubiese sido, por ejemplo, un buen turno con el Forja de primero. Oye, por ejemplo, ahora el Yopuka, mi idea era dar virtud. Creo que virtud se llama el hechizo. ¿Ya? Por eso posicioné al gato y al bien. Forja así. Pero en ese caso lo que tú me decías era que rucháramos para adelante, o sea que la Forja hubiese dado esos busts y después para adelante, ¿no? Como a mitad del mapa. Sí, pero no es necesario que sea en el primer turno. Puede ser en el Ya. segundo, ¿cachai? Como el Yopuka necesita cargar, podríais, por ejemplo, ya, diste falange y diste caballería y te quedáis aquí, ¿ya? Tal cual donde terminaste, para la virtud. Y con el Yopuka, que viene ahora, podríais haber dado virtud, cargar ira y te quedáis ahí mismo. ¿Y cuándo vais para adelante? En el turno del gato, cuando olfateáis, ¿cachai? Ya. Ya, buena. ¿Me entendí? Tiene sentido. Y así no dejáis de cargar la ira, por ejemplo. Te vais para adelante con la ira ya cargada. Ya, mira, por ejemplo, esa sana está bien porque la usaste para cargar el furor, ¿cachai? Sí. Pero la pusiste en un posible camino por el cual tu equipo puede avanzar, ¿cachai? Sí. Entonces ahí te estáis cortando camino tú solo. Ya. ¿Entendí? Entonces La pongo donde no estorbe. Sí. Yo la había puesto como para cubrirme. es que no necesitáis cubrirte, po. Necesitáis como ir para adelante porque te van a pegar igual. El Celotrop Claro. te va a pegar igual y el Steamer te puede pegar igual, ¿cachai? Entonces realmente lo que necesitáis en este tipo de combates no es evitar daño porque es imposible evitar daño. O sea, tenéis que darte el escudo y ya, aguantar, ¿cachai? Ya. ¿Dónde le sacáis ventaja? En que tu equipo pega mucho más que el de ellos, ¿cachai? Pero si tú no estáis pegando y dejáis que ellos te peguen primero, cagaste. Porque vais a Sí. empezar a tener que ver cómo salvar a tu aliado y ahí ya no vais a poder pegar, ¿cachai? Bueno. Ya, ahí diste la virtud, está bien. Y te diste dominio, excelente. ¿Por qué terminaste ahí? No sé, ahí la cagué también donde terminé. Sí, ¿cachai? Porque mira, el steamer
tenís suerte que no iba de fuerza o que no iba de inte porque le dejaste una línea recta, pero perfecta. ¿Cachai? Entonces... Me confío en que la zanahoria me tapaba. No, pero a la zanahoria le pegaste, po. Tiene como 100 de vida. Sí. ¿Cachai? Le pega una llamilla y cagó la zanahoria. Entonces, ya sea que te atraiga o ya sea que te pegue desde ahí, ninguna de las dos te conviene, po. Y le estáis regalando que te pegue. ¿Cachai? Entonces, Sí. ojo con eso, con las líneas rectas. Ya. Ya, sobre todo con Steamer o con Celotro, porque son clases que te pueden desposicionar muy fácil. Tiraste el tarot, te salió muy buen tarot, weón. ¿Qué tarot es ese? No, la torre. La torre te deja indesplazable y iba de empujes el Uinak y el Steamer. O sea que ahí debía haber ruchado con el gato. Pero de cabeza, porque no te hubiesen podido pegar. Oh, buena. Pero aún así todo olfato, ¿o no? Sí, ¿O sin olfato? te conviene igual olfatear, porque Ya. facilitáis que tu equipo llegue más rápido y al otro turno van a tener todo full PA. Entonces a uno, al que pesquen, lo van a hacer corneta, ¿cachai? Ya, Lo que sí, vale. lo que sí hiciste mal, que te vaya a dar cuenta al tiro, me imagino, es que olfateaste el gatito. Ah, no sabía que era malo olfatear el gato. Sí, porque el gatito no necesita el bosteo, po. El gatito tiene que dar PM este turno y mantenerse vivo para que te dé potencia. ¿Ya? Y lo otro es que, claro, aquí debiste haber ido para adelante de una, porque ¿de qué te sirve el olfato si te vayas a esconder? ¿Cachai? En todo caso, 2400 de escudo, que soy cagón. Sí, pues tení arriba, tení 6700 de vida en total, ¿cachai? Y fíjate, mira, el gatito, dijiste, ya me voy a dar PM. Y puedo dar uno nomás porque lo olfateé. ¿Cachai? Entonces no olfatea el gatito. Tira el olfato primero y después tira el gatito. Dale. O invoca al gatito fuera de la zona de efecto del olfato. Ya, y claro, ahí cagoneaste porque no te pueden pegar, po, ¿cachai? Sí. Y aunque no tuviese ahí el estado que te dio el tarot, igual necesitas ir para adelante, porque cuando el Celotrop juega con prisma ausente, lo que él busca es hacerte una cantidad muy grande de daño en el segundo turno, ¿cierto? Que es lo que te hizo el Yopuka. Pero ¿qué pasa? Que el Celotrop tiene que acomodar para eso. Entonces, si tú... El weón está calculando que te va a pegar por acá, ¿cachai? Donde tú estás parado. Pero ¿qué pasa? Que si tú avanzáis, el weón va a partir el turno y ya no te va a tener acá, te va a tener acá, ¿cachai? Por acá cerca. Entonces va a tener que acomodar, y aunque acomode, te va a pegar menos porque el Celotrop gana daño por la distancia que hay entre los portales, ¿cachai? Entonces, entre de más lejos te pegue, más te va a pegar. Entonces, aunque haga la weá que quiera y aunque te intente matar en el segundo turno, igual te conviene ir para adelante, ¿cachai? Ya, buena. Bueno, no sabía eso de la distancia. Sí. Pensé que era mientras atravesaba más portales, no sobre la distancia. Ambos también, los dos. Ya. Pero, claro, entonces te conviene todo el rato y seguido a que, weón, tenéis arriba de 6000 de vida. O sea, que te pegue, ¿cachai? Que te pegue nomás. Que te pegue lo que quiera, da lo mismo, sí, total. Claro, el Celotrop, como vio que había chip libre, avanzó y te reventó al Yopuka. Me lo hizo mierda el Sí, porque el Yopuka no tenía escudo, ¿cachai? No tenía... Piensa, no tenéis las resis bien, ¿ya? No tenéis tu escudo. Y encima no te diste escudo con los aliados, entonces ¿cómo no te va a reventar? ¿Cachai? Pobre Yopuka. Hay chip libre, ¿me entendiste? Sí. Y en caso de que estés muy, muy cagado de miedo, anda para adelante y duelgáis a Luyan, ¿cachai? Y ya el streamer no te puede pegar distancia. Sí, eso estaba pensando también. ¿Cachai? Entonces, me iba para adelante y tirar duelo. Pero dije, no, me voy a quedar vendido igual, me va a hacer mierda Luina. Pero va primero el gato, ¿cachai? Claro. Por eso tenés que ordenarte, tenés que ordenarte con cómo funcionan los turnos. Qué bien cómo pensáis tú, cómo lo planteáis. Sí, porque tenéis que ver eso, el orden de los turnos, y siempre piensa en jugar respecto al que viene después. ¿Cachai? Ya. No te preocupes por el Luinac. Si para que juegue el Luinac, primero tienes que jugar tú. Después tienes que jugar el Steamer. Después tienes que jugar el gato. Y ahí recién viene el Luinac. ¿Cachai? Entonces, vale. El Luinac no es un problema del Yopuka. El Luinac es un problema del gato. ¿Cachai? Así lo tienes que pensar. ¿Ya? Buena, ya. Conste, en todo caso, que tenía ahí el tarot. Por lo tanto, el Steamer tampoco te iba a poder empujar. Pero mira, aquí tenéis 3 PA y no sabíais qué hacer. Dejemos de lado que no le pegaste al Celotrop, que está bien. O sea, está bien el turno de cura al Yopuka, ¿ya? ¿Por qué? Porque Luginak podía atravesar portal y le iba a pegar, etc. Pero con esos 3 PA que te sobraban, podrías haberle metido incurables al Celotrop. ¿Ah, sí?
Sí, pues. Pero no me da la diagonal. ¿Cómo? Pero por la izquierda, pues. Pero me hubiese tenido que acercar ahí con los 2 PM. Pero da lo mismo si tenéis 7000 de vida y le están pegando a tu Yopuka, ¿cachai? Verdad. Uy, verdad, po. Juego cagado de miedo, si ese es el problema. Sí, pues jugáis cagado de miedo, si ese es el problema. Te lo anoté, bueno, en las conclusiones yo te puse juega cagado de miedo. No, no le puse cagado de miedo, pero. Mira, es que está claro. Le puse juega muy reactivo para la composición que lleva. Aquí de nuevo te pasó, ¿qué hago? Tú estás diciendo, ¿qué hago? No sé qué hacer. Voy por el Winac, ok. Voy a saltar, ok. Ya. Mira, estáis metiendo incurables. Sí. ¿Qué turno es? 3. Muy Recién tarde. entendí. Muy tarde, ¿cachai? Muy tarde. Mm. Ya, esa, ok, para meter el ébano. Quizás me hubiese gustado más una fricción que una oleada que vale 4. Una ficción, ¿cierto? Igual pienso lo mismo. O es que cuando lo estoy viendo como que se ve un poco más claro que hay con tiempo en contra. Que estáis jugando por inercia, ¿cachai? Como que no te da el tiempo. Eso pasa, que cuando no estoy acostumbrado no te da el tiempo para pensar la jugada. Pero cuando vais agarrando experiencia, esas jugadas ya las automatizáis, entonces ya las hay hecho tantas veces que no ocupáis tiempo en pensarlas, ¿cachai? Las así no. Ya, aquí creo que va a pasar lo que dijimos del tema de tradear. Entonces es lo que conversamos. Ahí tenéis que evaluar. ¿Qué hago? ¿Le meto el recop cuando no le voy a pegar mucho? ¿O en cambio salvo a mi aliado? ¿Cachai? Tú con esas cartas le podéis dar 1000 de escudo al Forja. Sí, pues. ¿Ya? Puede ser Ya lo curado. Puede ser que se llegue a morir igual. Puede ser. Pero aún así es una decisión mucho más segura que pegarle a Luinac. ¿Por qué? Sí. Porque si por ejemplo tú le dais 1000 de escudo, ¿ya? Y lo curáis, el Luinac le va a costar muchísimo más PA matar al Forja de lo que le está costando ahora. Entonces, ¿qué pasa? Tiene 11 PA. Ponte que le cuesta 9 matar a tu Forja Lanza, ya que lo escudaste y lo curaste. Se le va todo el turno en eso. Se le va todo el turno en eso y queda con 2189. ¿Y qué pasa? Que el que viene después, bueno, en este caso tenéis mala cueva porque el que viene después es el Forja y no va a jugar, ya, pero ponte que fuera el Yopuka. Viene tu Forja y se lo puede pitear, ¿cachai? Y aun cuando el Forja no va a jugar, porque lo matarían, hipotéticamente, el que juega es el Celotrop y tiene a su Vina con 2000 de vida. Entonces va a tener que elegir si es que sigue pegando o si lo cura. Y de nuevo, lo estáis obligando a jugar defensivo, ¿cachai? O al menos le estáis planteando la duda de dejar de pegar, ¿cachai? ¿Qué pasa? Que le abrís la opción también a equivocarse. ¿Qué pasa si el Celotrop dice no quiero curar a Luina, le voy a pegar al Yopuka? Ahora bien, lo podrían haber matado. Claro, lo podría haber matado, ¿cachai? Y ahí recuperáis la desventaja numérica que teníais. Entonces, por lo general, siempre va a ser mejor que salvís a tu aliado, ¿ya? Vale. Y lo otro es que tuviste el tarot que te salió en el primer turno, que te deja inquebrantable, ¿cierto? Sí. En este turno debiste haberlo tirado, porque te llega a salir inquebrantable de nuevo y el Winac no tiene como chucha matar al Forja Lanza. Creo que lo tiré, ¿o no? No. ¿No? No. Ah. A ver. No, está ahí, mira, sin tirarse. Verdad. ¿Cachai? Y la gracia del tarot es esa igual, ¿cachai? Que te puede ganar una partida con un PA que encima es reembolsable. Porque le dejáis, llegáis a dejar el inquebrantable y ya ni siquiera tenéis que darle full defensa a tu Forja Lanza porque no lo puede empujar. Entonces, por ejemplo, podríais haberle dado el escudo nomás y el resto pegado al Winac. La cagó, puta. Entonces ahí tenéis que siempre evaluar con el gato. Yo sé que es una pega complicada, pero evalúalo siempre. ¿Vale la pena tirar el tarot o no vale la pena? ¿Cachai? ¿Qué pierdo si tiro el tarot? En este caso, nada, ¿cierto? No tenía nada que perder. No tenía nada que perder, exacto. Tenía solo que ganar. No tenía escudo, no tenía olfato. ¿Cachai? Pero mira lo que pega también, si es grosero, de un puro charchazo 800. Es que por eso también ahí tenéis las recomendaciones que te di, el Holfgang no te hubiese pegado. ¿Cachai? Verdad. La anticipación no te hubiese pegado, ¿me entendí? El punzón no te hubiese pegado, ¿me entendí? Por eso es súper importante ver bien con qué vaya a entrar. Porque así como están jugando ellos, para mí, con tu composición, con las variantes correctas, es una partida no regalada, pero donde tenéis
la mano ganadora, básicamente. Putado. ¿Cachai? Sobre todo con el primer tarot que sacaste. O sea, ese tarot es el mejor tarot que te puede salir en turno 1 contra ese equipo. Eso en líneas generales, hermano. Realmente lo que tenéis que aprender es cómo plantear los combates, tener una idea de lo que queréis hacer. Cuando tú tenéis una idea de lo que queréis hacer, no ocupáis tanto tiempo pensando porque lo pensaste antes, ¿cachai? Y en segundo lugar, obligáis a que el resto se acomode a cómo tenéis que jugar tú, ¿cachai? En este combate te pasó al revés. Te pasó que ellos hicieron una propuesta y tú tuviste que estar diciendo, oh chucha, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y te ponís nervioso porque realmente no sabís cómo manejar lo que te está pasando, ¿cachai? Sí, es una reacción súper normal. Entonces, y ojo, que digo que es normal porque me pasa hasta a mí. Yo veo cuando los otros me pasa que se meten con prisma ausente y veo que se van invisibles y digo, conche su madre, ¿qué hago? ¿Cachai? Ya, pero siempre hay solución. Y cuando tú proponís, entonces lo que ocurre es que el weón ya no está tan seguro de lo que tiene que hacer, tal cual como te pasa a ti. ¿Cachai? Ya. Hoy espero que pueda aplicar todo esto que aprendí en el siguiente combate, porque igual es adaptativo, po. Sí, pues es adaptativo. Entonces, pero después me toca una obra y... Tenéis la pauta, ¿ya? Tenéis la pauta de los tres, del caso A, el caso B y el caso C. ¿Ya? Sí. Da lo mismo que te equivoqué. Estáis en un momento en el cual tenéis mucho que aprender, entonces realmente si el combate te estaba exigiendo el planteamiento C y tú elegiste el A, ya da lo mismo. Lo importante es que cuando te toque hacer el A, tú sepas hacer el A, ¿cachai? Lo otro es, ¿tú me recomendás que pase del Forja al Panda con el set de agua? ¿Onda porque está más óptimo o sigo jugando así nomás? Cualquiera de los dos está bien. O sea, si queréis jugar Forja Lanza, mi recomendación es que le cambiéis el set o que mantengáis el set y hagáis los magueos a vida. Ya, si tú querés jugar Panda, pásale el set al Panda y lo único que vaya a tener que hacer va a ser arreglar las características y maguear un poquito a vida y te va a rendir igual. Pero a mí no me gusta como decirte que juguéis otra cosa diferente de lo que queréis jugar, porque al final igual es un juego, entonces tú juegas la weá que queráis, ¿cachai? Lo importante es que... No, y los recursos son limitados, comprarse sí, los sets. Obvio, entonces lo que tú queráis jugar, juégalo. Te puse aquí las conclusiones, hace falta mejorar sets, principalmente el de Yobuka. Ya, como dijimos, el Yobuka es el que tiene más crítico el tema, por el tema de las redes y todo eso. Ya, el macro inexistente, que es que no sabes cómo plantear las partidas, pero que ya ahondamos harto en eso y te dejé ahí el punteo. Ya, mucho por mejorar en microgame, pero esto es súper difícil abordarlo porque se hace jugando nomás, ¿cachai? Yo no saco nada con decirte todo lo que tenéis que hacer si después no lo hacís, ¿me entendí? Entonces, eso se mejora jugando nomás. Una vez que tú ya sepáis cómo... Es pura práctica. Cuando tú ya sepáis cómo plantear, eso te da un objetivo. Y cuando uno tiene un objetivo, ya se ordena un poquito con cómo hacer el turno, porque decís como, si quiero lograr esto, tengo que hacer esto, ¿cachai? Pero si tú no tenés un objetivo, no sabéis qué hacer, ¿cachai? Sí, es verdad. Andáis todo perdido por todas partes. Todo perdido. Entonces la prioridad es que aprendáis a plantear combates. Cuando tú aprendáis a hacer eso, el resto va a ir con la práctica. Y lo último, que es lo que te había mencionado antes, es que juega de manera demasiado reactiva para la composición que lleva. Ya, pues oye, demasiadas gracias. Te pasaste increíble como coach. Así muy bien. Bacán, muchas gracias. Ojalá que te sirva y ojalá que más gente se anime. Esta weá igual la voy a editar y la voy a subir, así que... Viejo, lo recomiendo un montón, haber visto todo desde el punto 1 hasta el 8, fue increíble, si fue medio repaso de cada una de las cosas que no es como, mira, en esta pelea tú vas a tener que hacer esto, es como a modo general lo que me va a servir para todo el resto de peleas. Es que sí, es importante eso que decís tú, porque realmente, como yo te había dicho, no saco nada con decirte lo que tienes que hacer, porque eso no le sirve a nadie como coaching que te digan qué hacer. Tienes que entender las razones a partir de las cuales tomáis decisiones. Y esas decisiones se las tenéis que dejar al jugador. Él tiene que decidir lo que quiere hacer. Si quiere jugar ruchando o si quiere jugar defensivo, eso lo tienen que ver los jugadores. Pero lo que tú tenés que hacer, creo yo, es como entregarles las herramientas para que ellos se cuestionen y se planteen cómo quieren jugar. Y eso es lo complicado, creo yo, porque la gente juega por inercia. Y cuando jugáis por inercia no sabéis qué hacer. Entonces ese es el error más grande, creo yo. Pero eso, bacán, gracias por recomendarlo, ojalá que te haya servido y nos estamos viendo. Un montón, loco, muchísimas gracias. Vale. Chaito. Estés súper bien. Igual. Chao, gracias. Chao.
Muy buena gente, ¿cómo estamos? El día de hoy les traigo un nuevo video. En este caso es un video tan